Trump ganó, es una realidad. Y la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer como mexicanos? De nuevo, te la repito, ¿qué vamos a hacer como mexicanos? Y la respuesta ni de chiste ni de broma es tenerle miedo. Miedo, en serio, neta, miedo a nadie. Miedo a nadie, ni siquiera a Dios. A Dios se le respeta y se le trata de imitar, pero miedo a nadie. No podemos seguir teniendo miedo. En el 2020 vi a muchas personas que estaban, la verdad, al borde de la histeria o cagados de miedo, como a mí me gusta decirlo, la verdad. Como niños asustados, corriendo, escondiéndose. ¿Y por qué pasó esto? Simple y sencillamente porque la sociedad civil no investigó, no hizo su tarea. Investigar no es ver la televisión, investigar no es prender el radio, investigar es irte a lo profundo, irte a averiguar, entender cómo funcionan las cosas. Yo hablo de espiritualidad. En aquel momento a mí me dio mucho coraje, la verdad, ver cómo sacerdotes de diferentes religiones, católicos, cristianos y más, no pudieron brindar conocimiento, no pudieron brindar sabiduría, no pudieron dar una esperanza, no pudieron enseñar lo que en los textos sagrados está plagado. Pero bueno, no me quiero desviar, la neta, esta vez. Lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que razonar las cosas. Ese poder de razonar, de pensar, de evaluar, esa lógica matemática que tenemos, es lo que nos hace diferente a los animales. Y es una forma de honrar a Dios. En el 2020 pudimos ver cómo grandes empresarios empezaron a pedirle dinero al gobierno, empezaron a decirle que se tenía que endeudar con los bancos internacionales, gente como Carlos Salazar, Claudio X González, Germán Larrea y otros. Empezaron a decirle al gobierno de en aquel entonces López Obrador, no, es que te tienes que endeudar, realmente patético, realmente de pena ajena. En el 2015, Trump decía que que iba a alzar un muro, que los mexicanos éramos puros delincuentes, un muro que la gente, la mayoría de la población no entendió que desde Clinton, Bush y Obama venían construyendo, y lo único que está diciendo Trump es que lo iba a terminar. De nuevo, la sociedad civil no investiga, no se educa, no quiere ir por más conocimiento para saber actuar, para no correr, para no tener miedo, para que no te infundan miedo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tienen que pensar, y se los dejo de tarea más adelante en este video, les voy a dar una pista mayor. Tienen que entender quién financia a Trump. Y si ustedes entienden eso, van a ver que tienen muchas cosas raras, por decirlo poco. México se asustó. México tenía en el 2016 y 15 que estaba corriendo Donald Trump, se asustó. Había mucho miedo. Los mercados, el gobierno, la ciudad, las ciudades, perdón, la ciudadanía. En fin, muestra, muestra el poder que tenemos todos. Y el poder se llama el poder de compra. Así de sencillo. No compres ninguna chingadera, por ejemplo, por 1 o 2 meses. No compres nada de Coca-Cola, Starbucks, Ford, etcétera. En aquel entonces hice ese planteamiento. La gente me decía, no, no mames, van a correr a la gente. No es cierto. ¿Por qué no los van a correr? Simple y sencillamente porque son empresas gigantes. De aquí a que se dan cuenta, puta, y reaccionan y la fregada, pasan 2 meses y ya. Y lo cierto es que van a saber al final que quien manda ahora sí es el consumidor, que el cliente siempre tiene la razón y que ellos se tienen que alinear. Ese es el poder que tenemos. Y tenemos otros muchos poderes que tenemos que empezar a desarrollar como sociedad. Son muy grandes esas empresas como para poder reaccionar rápido. Tienes que entender y tienes que aprender el juego de la vida. Esto es un juego, es una misión, si lo quieres ver así, en donde todos los jugadores, empresas, amigos, familiares, enemigos, vecinos, etcétera,
tienen o están jugando el mismo juego y tú estás jugando tu juego propio y además estás jugando un juego común. Entonces tienes que aprender a, a jugar este juego, a no tener miedo. Una vez que tú rompes el miedo, puedes empezar a jugar de una forma más fácil, más práctica. Esa es la realidad. Entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer ahora que ya ganó Trump? ¿Cómo vamos a sacar de la pobreza a 30 o a 40 millones de mexicanos en 15 años o en 20? ¿Y por qué tenemos que sacar a estos 30 o 40 millones de mexicanos de la pobreza? Te lo voy a contestar más adelante. No soy pro ningún partido, yo hablo de espiritualidad, me encanta la historia, me encanta el análisis y hace mucho tiempo me encantaba la política. Ya después de que la entendí, de que vi el juego, la verdad es que, pues de repente, la verdad sí, pues, como que la estudio, hay unas leídas, pues la verdad es que ya no me asusta este tipo de cosas porque entendí el juego. A ver, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo de jefe de gobierno en la Ciudad de México, inventó el tema del Metrobús, el apoyo a estudiantes, los distribuidores viales. Ajá. Y cuando estuvo de presidente, pues hizo la refinería, el aeropuerto de Tulum, el AIFA, el tren interoceánico y el tren Maya, ¿no? Y bueno, yo no puedo defender ni estoy a favor de ningún partido político, la verdad. Pero tengo que decir las cosas como son. Si bien, la verdad es que tiene una gran capacidad. ¿Y por qué tiene esa gran capacidad? Tal vez a muchos ya, ¿cómo se llama? Odien este video por esto. Pero la realidad es que tiene una gran capacidad porque muchos de los gobernadores empezaron a imitar las cosas que él hizo en el Distrito Federal. Y ahora, pues Claudia está de cierta forma imitando ese modelo de desarrollo. Puedes estar de acuerdo o no. Lo importante es que no necesitamos copiar. Necesitamos tener un plan nacional de desarrollo, un plan nacional con estrategias definidas para los diferentes sectores y agarrar, y la verdad, a estos grandes empresarios, ordenarlos, o si no, bueno, pues hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Ahí se los dejo a la imaginación de cada quien. Tenemos tristemente una oposición perdida y tenemos una ciudadanía apática, tenemos una ciudadanía que no quiere, una ciudadanía que está más enfocada en que puta, celebrar Halloween o celebrar esta mamada de la Navidad, y con esto yo hablo de espiritualidad, pero perdón, la Navidad no tiene nada que ver con la espiritualidad, es un invento mercadológico, pero bueno, ese es otro tema. Necesitamos enfocarnos en un crecimiento, necesitamos enfocarnos en tener políticos cultos, en tener políticos que piensen. Yo, la verdad, creo que necesitamos a los mejores, no necesitamos esta onda de andar repartiendo puestos, no necesitamos esta onda de la igualdad, este tipo de cosas, necesitamos a los mejores, la verdad. De nuevo, te quiero hacer estas preguntas. ¿Cómo vamos a sacar de la pobreza a 30 o a 40 millones de mexicanos en unos 15 o 20 años? ¿Y por qué tenemos que sacarlos? Te hago la aclaración, no soy socialista, no soy pro izquierda, yo hablo de espiritualidad y muchas veces la espiritualidad habla de romper la Matrix. Para romper la Matrix necesitamos entender, como te dije hace rato, el juego de físico y tener conocimiento. Y el conocimiento lo vas a adquirir de muchos lados, pero principalmente tienes que adquirirlo en base a la espiritualidad, porque la espiritualidad te va a dar muchas respuestas y vas a poder definir una estrategia, ¿ok? Ahora, de nuevo, ¿por qué sacar de la pobreza a estos 30, 40 millones de mexicanos en unos 15, 20 años? ¿Y qué vamos a hacer nosotros todos? No que va a hacer el gobierno, la verdad. Tenemos que empezar a leer. Lee lo que quieras, pero tienes que leer. La lectura te va a llevar a expandir tu horizonte. La lectura te va a llevar, te voy a decir una tontería, de la mecánica a entender
cosas de física, después a entender cosas de espiritualidad, luego te va a llevar a entender cosas de desarrollo personal, etcétera. La lectura te va abriendo un panorama brutal. Tenemos que apoyar, sí, apoyarnos entre todos. Apoyarnos es irle a comprar al de la tienda, es irle a comprar al vecino, al amigo, al conocido, es apoyarnos, es no dividirnos. Apoyar es saber que somos todos uno. Que esta tontería de que si eres pro Andrés Manuel o pro Morena o panista, prista es lo más arcaico, es lo más nefasto que hay, porque eso divide. Y somos uno, toda la humanidad es uno. Tenemos que entender los secretos del cielo, lo que es el conocimiento espiritual, y para poderlo aplicar aquí, para poder saber qué diablos estamos haciendo como humanidad, tenemos que razonar, tenemos que irnos a unos razonamientos muy fuertes, tenemos que tener pláticas difíciles, tenemos que tener o que tocar temas complejos. Y definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apagar la televisión, tenemos que dejar de ver, obviamente, Televisa, TV Azteca, Netflix, y la que me pongas. No tienes que estar viendo fútbol, mejor agarra y practica un deporte. No tienes que estar escuchando música. ¿Y por qué te digo todo esto? Ya en diferentes videos lo he dicho, o sea, somos una computadora orgánica. Te estás programando continuamente. Si tú estás oyendo música de dolor y ¿cómo se llama? De que traiciones y la fregada, eso es lo único que vas a vivir. Por eso, pues el tema de los narcocurridos, puta, pues, por eso tenemos una sociedad tan enferma. Si realmente el gobierno quisiera hacer algo, se prohibiría eso y ya, así de sencillo. Pero pues ellos no saben cómo operamos, qué es realmente el ser humano. Te tienes que enfocar en el conocimiento y no en los chismes, no en estar juzgando a la sociedad. Tenemos que saber que, por ejemplo, la revista Forbes en el 2006 dijo que el IQ promedio de México era 86. Y eso es de preocuparse. ¿Lo podemos revertir? Claro que lo podemos revertir, pero es un esfuerzo de todos en conjunto, de la sociedad. Y cada uno tiene que hacer su parte. Nada más te digo que 85 ya es insuficiente, para que tengas una idea. Tenemos que entender cómo le hizo China para sacar a más de 500 millones de chinos de la pobreza. De nuevo, no soy pro chino, no soy pro modelo socialista. Incluso yo te puedo decir que China ya es un modelo mixto. Agarró lo mejor del capitalismo y agarró lo mejor del socialismo. Entonces, por eso su gente la puedo sacar de la pobreza. Pero bueno, yo a lo que me quiero enfocar es, tenemos que plantearnos un modelo que a nosotros como mexicanos nos sirva. ¿Para qué? Para ser productivos. Si nosotros logramos sacar a los pobres de la pobreza, en 15, 20 años, nosotros vamos a tener un país fuerte, un país como el que yo viví en la época de los 90, donde yo podía andar en la calle de forma muy tranquila, podía irme a vacacionar a Acapulco, a Cancún, a Vallarta, sin tener miedo de que, puta, pues es que hay un montón de violencia, etcétera, donde la gente pueda vivir mejor, porque al final la gente lo único que quiere es tener una plenitud, y no todos tenemos que ser ultra mega ricos, pero todos tenemos que vivir bien y tenemos que entender que es una responsabilidad de todos. Eso es parte de la espiritualidad. China lo hizo, China lo logró en su modelo, pero bueno, vamos, creo que tenemos la capacidad para hacer un modelo nacional específico para nosotros, con nuestras ideas, con nuestra idiosincrasia, con nuestras costumbres, etcétera. China dice que los robots para el 2025 tienen que ser una de las principales sectores económicos del país, y para el 2030 va a ser una de las primeras tres. Entonces, tienen un desarrollo tecnológico que les va a permitir sacar de la pobreza a la gente, a los 300, 400 millones que les faltan. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué modelo? Tenemos que empezar a ver a largo
plazo. Tenemos que entender que tenemos que aplicar la inteligencia artificial. Por ejemplo, traemos un desorden los mexicanos en el tema del Poder Judicial. Mire, yo creo que la reforma que hizo Morena es una porquería. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo las causas, no estamos siguiendo a la raíz. Lo que tendríamos que hacer es un modelo híbrido en donde la inteligencia artificial pudiera analizar todos los casos y sacar una conclusión. La inteligencia artificial se podría aprender todas las leyes, reglamentos, la constitución y más. Entonces la alimentamos y entonces saca un veredicto, por así decirlo, una sentencia. Y entonces, en base a esa sentencia, podemos definitivamente sacar a mucha gente que está en la cárcel y podríamos evitar estos sabadazos que hay, estos amparos, estas liberaciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que caminar forzosamente de la mano de la inteligencia artificial. Es una herramienta, llámale una herramienta espiritual, si la usamos bien, que nos puede ayudar a resolver muchos problemas, ¿ok? Bueno, sigamos con el caso de Trump. Trump piensa que va a decirle a Putin, ya no inventes, no saques al dólar tan fácil, ¿no? La realidad es que los países, los famosos BRICS, son más fuertes hoy por hoy que el famoso G7. Ajá. Las pinches supereconomías tipo Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la verdad es que son economías en decadencia. Y en cambio los BRICS, simplemente al tener a India, a China y poco a poco van a ver que van a ir integrando más países de África, va a ser una economía bollante, una economía en crecimiento. A nosotros nos han vendido esta onda de puta, no, güey, no tengas hijos, güey, que porque el planeta y la chingada. La espiritualidad, te voy a decir, te habla de que eso pues no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Todo esto, te guste o no lo vas a entender o no, lo creó Dios. Dios no es ningún idiota, a Dios no se le olvidó nada, a Dios no se le pasó nada, Dios previó todas las posibilidades, es la máxima conciencia, Él sabe lo que va a pasar o todas las posibilidades de lo que puede pasar. El ser humano por lo regular, tristemente, siempre pensamos en blanco y negro, tristemente pensamos en 2, 3, 4, 5 posibilidades, pero no podemos ver o alcanzar a ver todas las posibilidades que tenemos. Entonces, eh, hay para todos. Y este sistema o estas creencias que nos han impuesto en esta parte de Occidente, lo único que han hecho es que los grandes países, las grandes naciones se han ido al carajo. Esa es la realidad. Y, perdón, para revertir esto va a tomar años. Entonces, no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque de nuevo, acuérdate lo que te decía al principio, no investigamos, no leemos, entonces no entendemos el pinche juego. Entonces, llega alguien como Trump y todos los estadounidenses dicen, sí, cabrón, sí, puta, contigo, cabrón. Y llega alguien como Trump y aquí, puta, no mames, es que nos va a ir a la chingada, cabrón. Pues no, lo que pasa es que tenemos que, en serio, neta, tener conocimiento que nos haga fuertes. Pero bueno, tenemos que entender que los estadounidenses, la comunidad política de Estados Unidos está partida en dos, las élites están partidas en dos. Hillary, desde el 2015 que quería guerra contra Rusia, y bueno, llegó el mamarracho de Biden y casi la está logrando. Trump, sí, Trump es un periodo de 4 años, pero ya Trump en el 2020, perdón, o sea, pues esas elecciones estuvieron, no lo puedo decir porque YouTube se emputa si dices que esas elecciones estuvieron raras, que estuvieron así como las que hacemos a veces aquí en México. Ajá, pero esa es la realidad, si tú ves los números, ¿cómo es posible que Biden haya sacado 13 millones más de pinches votos y esta vez no? Pues así de sencillo, pues, fue una elección donde, miren, así, donde hubo hurto a mano armada, caray. Pero bueno, en fin, Trump es una persona que no comprende lo que quiere ordenar. No es tonto,
es muy hábil, sabe hacer dinero, pero no tiene sabiduría, no tiene una visión, es un fanático religioso, es un fanático de su país y cuando tú eres un fanático no te permites ver más allá. Él lo que necesita es conocimiento, pero él la verdad es muy ignorante. Y voy a decir algo muy fuerte, pero es un gato, un sirviente de quien lo financia. Y aquí viene la parte que les planteé al principio. Chequen quién es el dueño del Hotel Venetian y vean la relación que tiene con este hombre. Y también investiguen un fenómeno que fue muy famoso durante la presidencia, el primer término de Trump, que se llamó QAnon o QAnon. Y se trajeron a todos los gabachos como pendejos. Y esta vez, la verdad, creo que puede llegar a ser algo similar como en ese primer tiempo. La gente se dejó impresionar porque servía hamburguesas, porque recogió basura, por ser más lúcido y frontal que Kamala. Pero todo esto, o sea, Biden, Kamala, Obama, y aquí en el caso de México todo el PAN, la mayoría, el 99% de Morena, no sirve, eso ya es caduco. Necesitamos buscar algo más. Necesitamos entender que el cambio es responsabilidad de cada uno de nosotros, es responsabilidad de todos. Trump nos ha prometido, bueno, les ha prometido a los gringos que no, él es capaz de llegar hasta el 100% de aranceles, que va a revisar el Tratado de Libre Comercio, que no se acuerda que él lo reformó, entonces, bueno, pues su reforma no fue tan buena, ¿no? Al parecer. Quiere regresar a la industria de Estados Unidos, pero no se acuerda que si tiene un dólar fuerte nadie le va a comprar y no van a ser competitivos. Va a tener que devaluar el dólar, va a tener que agarrar y dejar de imprimir tanto dinero, porque pues, lo único que han hecho los últimos 120 años es imprimir dinero a lo loco, llevando a un país a endeudarlo de una forma estúpida, con una inflación estúpida, y además tener la capacidad de transmitir, de mandar esa inflación afuera. Así cualquier modelo económico es exitoso, así cualquier político es exitoso. Trump tiene que poner a trabajar a su gente. Sí, a su gente. Y perdón, la construcción, la agricultura no le gusta a su gente. Y podemos decir, no, pero es que tenemos los robots. Bueno, pues por algo no lo han hecho, por algo no lo tienen. Qué bueno que lo hagan, no importa, nosotros como mexicanos tendremos que voltear hacia adentro y resolver nuestros problemas. Lo cierto es que, pues, yo quiero ver que pongan a trabajar a su gente en trabajos que no les gustan, que ellos no hacen. Las fábricas que quiere él que regresen a Estados Unidos no se construyen en un mes, se construyen por lo menos en un año. Tiene que limpiar a sus 40 millones de adictos, que gracias a la gran farmacéutica que desarrolló el Oxycontin tienen hoy por hoy, y dejar de culpar a México y dejar de ser víctimas. Y se tienen que hacer una pregunta muy fuerte, que es, ¿dónde quedan todo lo que produce este mercado de sustancias prohibidas? Estos más de 980,000 millones de dólares que se producen gracias a este mercado de sustancias prohibidas. Tienen que dejar de ser víctimas para hacerse responsables. Tienen que empezar a señalar las cosas, pero eso va a hacer que sea difícil, que sea incómodo. Pues es más fácil agarrar y decir, la culpa es de los pinches mexicanos de mierda. Y pues no, sí, nosotros tenemos una parte de responsabilidad en ese negocio, pero de nuevo, de esos 980,000 millones, ellos más o menos andan remando el 70-75%. El otro 30% se queda entre México y los demás países involucrados. Bueno, de ese 70%, ¿quién se beneficia?
Y por lo regular vas a ver que es la banca, y aunque los pinches banqueros van a decir, no, nomás este güey no tiene ni puta idea, porque ya en México tenemos leyes antilavado y la chingada, no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, ni de cómo se realmente lavan estas cantidades bestiales de lana. Pero bueno, tenemos que agarrar y entender que ellos son una economía de guerra. Y ellos simple y sencillamente siempre han invadido, siempre han luchado contra países pedorros. A nosotros nos conviene ordenar el desmadre que tenemos gracias a Obrador, perdón, gracias a Calderón, gracias a la ineficiencia de Peña y gracias a la falta de huevos de Andrés Manuel y de que Claudia sigue copiando esa estrategia. Tenemos que ordenar el desorden que tenemos, que nos han producido nuestros dirigentes. Tenemos que agarrar y tenemos que ir a la causa. Y ir a la causa no es agarrar y militarizar el país, no es agarrar y meter a todos a la cárcel, no. Cuando tú vas a la causa, cuando tú entiendes el por qué esta gente hace lo que hace y atacas esa causa, los puedes desmantelar, pero va a doler. Pero hoy por hoy, Morena tiene todas las estrategias para cambiar la constitución. Nada más es querer. ¿Por qué? Porque si no Estados Unidos, claro que nos puede, pues no llegar a invadir como a Irak o Afganistán, pero sí hacernos la vida más miserable. Y tristemente eso tendría un impacto dolorosísimo para México. Pero nosotros tenemos que hacernos responsables, sí. Y no podemos decir, es que pues como allá la venden y pues nosotros aquí somos el país de paso. No, tenemos que nosotros componer las cosas desde adentro. Tenemos que entender que ni Trump ni los estadounidenses están conscientes de que el enemigo de ellos está adentro. Y se los voy a decir, la CIA, la DEA, el FBI, las 16 agencias o más que tienen, que son un cáncer, que han hecho de ese país un negocio para todos, incluyendo tristemente al Pentágono, incluyendo a la Bolsa de Valores. Tenemos que entender que hoy por hoy la economía cambió. Ya el Fondo Monetario Internacional dijo en este 2024 que Rusia es la cuarta economía más poderosa del mundo, desplazando a Japón. Y entonces, aquí es lo que tenemos que entender como mexicanos. A ver, pues, ¿cómo le hizo este güey? ¿Cómo le hizo Putin? ¿Cómo le hizo Rusia para traer a Rusia hasta acá? Bueno, les tengo que contar un poquito de historia. En los 80s ya la Unión Soviética estaba muy jodida, la verdad. Y entonces Gorbachev agarra y dice, no, pues hasta aquí llegamos, vamos a cambiar el sistema. Cae la Unión Soviética, se unifica Alemania, etcétera, ¿no? Los intereses de Occidente pusieron a un güey que se llamaba Boris Yeltsin, alcohólico, tipo Calderón, o peor. Y entonces hundió, la verdad, a Rusia. Putin, un gran nacionalista, él había sido miembro de la KGB, llega a ser presidente, después, bueno, ahí pone a otro amigo de él, Dmitry Mendeleev, para que su amigo cambie la constitución, para que él se pueda reelegir y reelegir como hasta ahora. Pero bueno, entonces empieza a ordenar ese país, empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues tenemos que ser fuertes en energía, tenemos que ser fuertes en economía, entonces por eso empieza a comprar un montón de oro. Tenemos que prepararnos, tenemos que profesionalizarnos, la gente tiene que ir a la escuela, tenemos que luchar contra todo esto que traemos en contra, ¿no? Y entonces empieza a surgir una Rusia potente, una Rusia fuerte. Y llegan la guerra esta de Ucrania en el 2022 y Estados Unidos los empieza a sancionar. A sancionar, tú te sanciono, te sanciono, te sanciono. Pero ya era tan fuerte ese país que lo único que hizo era volverlo más fuerte. Y es algo que tenemos que empezar a ver en México. ¿Qué pasó? Se fueron empresas tipo, por ejemplo, Starbucks, se fue McDonald's, se fue no sé qué. Pero entonces estas empresas se van del país. Ajá. Y la gente que tenía lana en Rusia
compró los activos de Starbucks, de McDonald's, a precio de nada. Y además se pusieron de, bueno, yo te los compro, pero me pasas las recetas, me dices el know-how. Y entonces hoy por hoy tienen un Starbucks que ya no se llama Starbucks, o un McDonald's que ya no se llama McDonald's, que vende exactamente lo mismo. Pues ahí está la receta para los mexicanos. No tengamos miedo. Miedo jamás. Somos un gran país. Tenemos un chingo de oportunidades. Y la oportunidad se llama sacar a la gente pobre de esa pobreza y llevarlos a un nivel de beneficio, de plenitud, en donde todos podamos recuperar a México. Sí, vamos a sufrir, cabrón. Si a ti, puta madre, te encanta que un pendejo te diga cuál es tu nombre y pagues un chingo de dinero por un pinche café pedorro, porque es pedorrísimo, es súper chafa el café de Starbucks. Bueno, pues qué bueno, tal vez eso lo tengas que perder, pero no te preocupes. Otra persona, algún mexicano, puede comprar esa cafetería a precio de ganga, si se van o si deciden largarse, y todos juntos comprándole a ese nuevo, ¿cómo se llama? Empresario, podemos sacar adelante a México para que no se vayan el 50% de las utilidades a Estados Unidos. Así de sencillo. Por eso, hoy por hoy Rusia es tan fuerte, porque se preparó, porque con todas las famosas sanciones, dijo, es que ahora yo soy fuerte. Y ordenó, y los empresarios no tuvieron miedo, no tuvieron esas ganas como en México de decirle, ay, Andrés Manuel, endeúdate, güey, porque viene la pandemia. No, es, ¿qué vamos a hacer? Juntos, señor presidente, o sea, díganos qué onda y nosotros jalamos. Pero aquí tristemente la clase, la élite de los empresarios en México es muy deficiente, la verdad. Han vivido del gobierno, han vivido o han mamado, como se dice vulgarmente, de las concesiones. Tenemos que ir más allá. Pero bueno, tenemos que agarrar y tenemos que hacer un plan como por ejemplo el que les platico, el plan de Hungría. No tenían hijos y entonces la economía ya vieron que estaba yendo al carajo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Pues todo lo de izquierda, todo lo que cuida el planeta, todo no tengas hijos, pues no sirve, nos está llevando a la mierda, cabrón. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener hijos. Es que si una pareja se casa, pues vamos a darle un préstamo de, creo que 29, 30 mil euros, perdón, para casa. Y si tienes más de 3 hijos ya no lo pagas. Y si tienes cuatro hijos, la madre recibe un sueldo durante 3 años y entonces le dieron una importancia brutal al embarazo. Por eso a Hungría lo odian todos los demás desde la Comunidad Económica Europea, ¿no? Hicieron de que pues, si tú eres menor de 25 años no pagas ISR, o sea, hicieron cosas para qué, para detonar la economía y cosas que van a la causa. Aquí en México lo que falta es ir a la causa. Si nosotros llegamos a la causa, los problemas los podemos resolver. Y tristemente la capacidad de los políticos, de todos los pinches partidos políticos que tiene México es nefasta, es muy primitiva. Por eso no pueden ir a la causa. Por eso cada cabrón que llega propone una ley nueva, como si el conjunto de leyes fueran a componer las cosas. No, cabrones, tenemos que ir a la causa. Pero bueno, tenemos que entender que hay para todos. ¿Por qué? Porque te lo dije en este video. Quien diseñó este juego fue Dios y a Dios no se le olvidó nada. Hay petróleo, hay madera, hay para todos. Lo único que tenemos que saber es cuidarlo y usar la tecnología para optimizar sus usos. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad, lo que te quiero pedir de cierta forma, lo principal que te quiero pedir es que no tengas miedo, no chingues, no seas ignorante. Si tienes miedo de que ya llegó Trump, si tienes miedo de no sé qué, tienes que luchar contra el miedo. Así de sencillo. No puedes agarrar y flaquear, la verdad. Entonces tenemos que hablar con Estados Unidos de tú a tú. A ver, cabrón, yo, México, quiero que seas mi socio. Nos vamos a ayudar. No empieces a imponer tus estupideces, cabrón. Porque si no, güey, mira, yo no tengo miedo, cabrón. O sea, yo no te tengo miedo. El Tratado de Libre Comercio que se vaya a la mierda. Es responsabilidad de nosotros entender, pero no lo hemos hecho como mexicanos y menos los pinches políticos, que
China empezó con este cambio a su modelo económico y político en el 70. Ajá. O sea, ya tiene 54 años en este juego. Nosotros empezamos en el 94, cuando empezamos fue con el Tratado de Libre Comercio. Ajá. Entonces ya tenemos nosotros 30 años. Y nosotros, si comparamos China con sus 30 primeros años, no hemos llegado, pero puta, ni a los tobillos. ¿Por qué? Porque hemos desperdiciado, porque al mexicano nos vale madre, porque puta madre, tarugueamos mucho, pensamos que la vida es venir a disfrutarla. Y sí, es una parte, pero no es lo que tenemos que hacer siempre. Tenemos que empezar a ver las cosas de forma diferente. Y tenemos que enfrentar a nuestros vecinos, a nuestros socios de forma diferente. Pues nos tenemos que plantear, oye, ¿sabes qué? Pues vas a disolver a la CIA, a la DEA, etcétera. O me los vas a sacar de jodido de aquí para que también juntos podamos avanzar. Pero bueno, eh, enfócate en ayudar a los demás con alta calidad. Si tiene alta calidad, cómpralo y promocionalo, aunque no sea tu negocio. Compra lo que esté bien hecho en México, compra lo que se haga en México para venderlo en el extranjero. Y no, tienes que entender que esto es un juego de todos, así de sencillo. Ajá. Pero bueno, México es una tercera parte de Estados Unidos. Tiene recursos, tiene mano de obra, tiene juventud, aun y cuando tristemente todas las ideas que nos han metido, como el feminismo, como que el cuida el planeta y la chingada, nos está dando en la madre en la tasa de natalidad. Y eso es algo que tenemos nosotros que cambiar. Pero tristemente, quien está en el gobierno, de derecha o de izquierda, están solamente siguiendo los patrones que les dictan, porque es lo que aprendieron en la pinche escuela. No aprenden a pensar. Y eso es ya una responsabilidad de nosotros, una responsabilidad de todos los ciudadanos, porque ellos no van a hacer, no nos van a resolver los problemas. Tienes que entender esto, así de sencillo. Tenemos que nosotros exigirle al gobierno y ayudarles, son muy torpes, esa es la realidad. Hay que invertir en el país para poder competir y competir de forma brutal, porque la competencia ya no va a ser solamente con Estados Unidos, va a ser con todos. Y tenemos que saber ofrecer algo, tenemos que encontrar una ventaja competitiva que nosotros tengamos y que otros productores no. Pero para eso necesitas empezar a ampliar tu conciencia. Y por eso me dedico yo a hablar de espiritualidad. Porque es la única forma. Cuando tienes un conocimiento espiritual puedes entender muchas cosas. Tienes que dejar de ver tu fútbol, soccer americano, tus series, todas las pendejadas que te fríen el cerebro, tus, ¿cómo se llama? Reality shows y más. Tienes que poner a trabajar. Pero ponerte a trabajar es un trabajo y ponerte a trabajar en ti. Tienes que conocerte, tienes que ir hacia adentro y eso te va a doler. Tienes que empezar a disfrutar la vida sin necesidad del chupe, sin necesidad de las parrandas, sin necesidad de un partido de fútbol o sin necesidad de un mundial, etcétera. Tienes que estudiar, sí. Tienes que estudiar. Tienes que aprender espiritualidad, tienes que dejar los malditos miedos. Porque sí, al menos todos tenemos un chingo de miedos. Y eso es una lucha que tenemos que emprender. Y te digo todo esto simple y sencillamente para que te trates de ver la vida de una forma diferente. Trates de entender cómo es el juego. Y trates de ver que nadie va a resolver los problemas que tenemos más que nosotros mismos. Es estúpido, es infantil pensar que el gobierno nos va a resolver las cosas. Nosotros somos responsables, nosotros tenemos que aprender y tenemos que convencernos que somos la causa de nuestra vida. Si somos la causa de nuestra vida a nivel individual, la somos a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel país. Pero bueno, te invito a que escuches todos mis audiolibros, están al principio de este canal. Si te gustó este video, pues dale like. Si no te gustó, pues ni modo. Suscríbete, compártelo. Y lo más importante es, te lo pido, te lo sugiero, no tengas miedo. Cuídate.